prácticamente le dice Dios esto a Moisés: tú serás el libertador de mi pueblo Israel. Ve a Faraón, libéralos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Moisés va al Faraón, pero el Faraón no quería dejarlos ir. No quería. Dice la palabra de Dios que Jehová nuestro Dios mismo era quien endurecía su corazón para no dejarlos ir. Dice la palabra de Dios que Dios manda unas plagas, una tras otra, y llega un momento, hermanos, en el que el Faraón los deja ir. Pero luego de esto, Dios vuelve a endurecer su corazón para que una vez que ellos habían salido de Egipto, Él los siguiera con su ejército, los persiguiera. Dice la Biblia que ellos, encontrándose, ¿verdad?, acampando en un lugar ahí frente al mar, pudieron ver, ¿verdad?, cómo el Faraón venía hacia ellos con todo ese ejército y temieron, tuvieron preocupación, hermanos. Se encontraron en la aflicción por un momento. Se encontraron, hermanos, como en un callejón sin salida. Y quisiera, hermanos, llamar su atención en esta tarde. Déjeme decirle que como creyentes y hijos de Dios, cada uno de los que estamos aquí, estuvimos, estamos o estaremos en un momento de nuestra vida como el pueblo de Israel, como en un callejón sin salida. Quisiera, ¿verdad?, que en esta tarde, hermanos, pudiéramos meditar sobre este pasaje con el propósito de saber lo que Dios permitió en el pueblo de Israel y ver 4 puntos, ¿verdad?, relacionados con ese callejón sin salida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí. Señor, sé con mi corazón, quiero agradarte. Te pido que me perdones primeramente cualquier pecado, ya sea consciente e inconscientemente, que haya cometido. Quiero que esto sea de tu agrado. Sé con mis hermanos, sé con su corazón. Quita, Señor, quita cualquier estorbo para que tu palabra pueda ir a ellos y ellos puedan ser receptivos, sensibles a tu voz y puedan tomar una decisión para tu honra y tu gloria. Yo te encomiendo este mensaje, Señor, es para tu honra y tu gloria. Te pido esto y te lo agradezco en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el pueblo de Israel, hermanos, el callejón sin salida fue encontrarse frente al mar, viendo, ¿verdad?, a Faraón y a su ejército. Ahora, hermanos, hay que considerar que ese callejón sin salida para cada uno de los que estamos aquí es diferente. Tal vez para unos ese callejón sin salida es un problema económico. Para otros tal vez es un problema familiar. Para otros tal vez sería un problema en el ministerio. Y para otros tal vez hasta alguna enfermedad que nadie sabe y solamente usted sabe de esa enfermedad. No sé cuál sea su callejón sin salida, pero todos, hermanos, tenemos diferente ese callejón sin salida. Y para empezar, hermanos, déjeme decirle, ¿verdad?, que el callejón sin salida es un lugar en el que en ocasiones Dios nos conduce. Vaya conmigo ahí al versículo 1 del capítulo 14, donde tuvimos la lectura, y sígame con su vista. Capítulo 14, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Hermanos, ¿quién es quien da la instrucción a Moisés de esto? Jehová, nuestro Dios. Dios, hermanos, dio la instrucción a Moisés de donde él quería que acamparan. Dios sabía que el pueblo se iba a encontrar encerrado frente al mar. Incluso, ¿verdad?, vemos ahí en el versículo 4 que Dios es quien endurece el corazón a propósito para que lo siguiera. Vemos, ¿verdad?, que es por la voluntad de Dios que el pueblo de Israel estuviera pasando esto, ¿sí?
Y aquí, ¿verdad?, nos damos cuenta que el callejón sin salida es el lugar en el que en ocasiones Dios nos conduce. ¿Por qué? Por sus propios propósitos. Dios tenía un plan, hermanos, y Él había dado la instrucción. Era por su propósito que el pueblo de Israel se iba a encontrar donde se iba a encontrar. Él, hermano, endureció el corazón del faraón con el propósito que lo siguiera y con un propósito más: ser glorificado en Faraón y en todo su ejército, para que supieran que Él era Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Hermano, y tenemos que saber esto como creyentes. Cuando nos encontremos en ese problema, en esa aflicción, en esa enfermedad, en ese callejón sin salida, tenemos que saber que a veces es el lugar en el que Dios nos conduce con un propósito. Pregunta, hermano, ¿qué si Dios, hermano, quiere glorificarse en ese problema que tú tienes? ¿Qué si Él se quiere glorificar en ese problema económico, en ese problema de matrimonio, de familia? ¿Qué si Él se quiere glorificar en ello? Tenemos que saber, hermanos, que el mundo no entiende cómo, a pesar de que nosotros nos encontremos en situaciones difíciles, tenemos paz, tenemos felicidad. Yo conozco de algunos hermanos que cuando estaban pasando por situaciones difíciles, su gozo no cambiaba, su felicidad no cambiaba, porque no dependía de eso, dependía de Dios. Y eso es lo que le quiero transmitir en esta tarde. Vaya conmigo allá a Juan 14, 27, por favor, hermanos. Juan 14, 27. Quiero respaldar, ¿verdad?, lo que le estoy diciendo en este momento. Juan 14, 27, sígame con su vista. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, este versículo es de ánimo para nuestras vidas, para saber que aún en los momentos difíciles, Dios nos da la paz, una verdadera paz, no como el mundo la da, sino como Él la da. ¿Le gustaría a usted, hermanos, que cuando se encuentre en ese callejón sin salida, Dios cumpla su propósito en su vida? Si a usted le gustaría, considere el segundo punto. Vimos que el callejón sin salida es el lugar en el que en ocasiones Dios nos conduce con un propósito. Número 2, el callejón sin salida, hermanos, es el lugar en el que Dios nos prueba. El callejón sin salida es el lugar en el que Dios nos prueba. Vaya conmigo allá al versículo 4 de Éxodo 14, donde tuvimos la lectura, hermanos. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y mira el detalle, hermano, después del punto dice: y ellos lo hicieron así. Y ellos lo hicieron así. Hermanos, no era fácil, hermanos, para el pueblo de Israel obedecer esto. Imaginen, ¿verdad?, Moisés diciéndoles: ¿saben qué? Dios me acaba de decir, ¿verdad?, que Él nos va a liberar, pero también va a endurecer el corazón de Faraón. Moisés les platicaba esto. Yo me imagino, ¿verdad?, ya los israelitas pensando: ¿pero por qué va a endurecer su corazón? ¿Por qué mejor no lo quebranta para que nos deje ir? Dios lo está haciendo adrede, no comprendiendo. Pero dice la palabra de Dios que aún así ellos lo hicieron así. Salieron, hermanos, salieron acatando la instrucción. Vemos, hermanos, ¿verdad?, que Moisés tuvo que decirle esto al pueblo entero. Lo que Dios quería hacer, cómo él los iba a liberar, pero cómo también iba a endurecer el corazón de Faraón para que lo siguiera. Hermanos, Dios ya sabía lo que iba a acontecer, los israelitas no.
Igual como Dios ya sabe, ¿verdad?, lo que va a pasar en su situación. Él ya lo sabe. Por eso, hermano, es que el callejón sin salida es el lugar en el que Dios nos prueba de una manera, en el camino de la obediencia. Ahí estaba, ¿verdad?, el pueblo de Israel escuchando esto de Moisés. Ellos tenían de dos: o no obedecer y no salir y quedarse esclavizados en Egipto, o salir aún escuchando que ya Dios había dicho que iba a endurecer el corazón de Faraón. Y ellos salieron. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios destaca en su palabra, hermano, esta parte final, y ellos lo hicieron así. Dios se agrada de nuestra obediencia, hermanos. Y Dios se agrada que aun cuando estemos en circunstancias difíciles podamos obedecer. Qué fácil, hermanos, es obedecer cuando todo va bien. Cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay prosperidad, cuando toda tu familia viene a la iglesia, cuando estás bien con tu esposa, con tu esposo, cuando tus hijos los miras aquí en la iglesia. Pero ¿cómo obedeces cuando las cosas no te agradan? O cuando las cosas cambian. ¿Sí está conmigo, hermano? Lo que estoy tratando, hermano, de transmitirle es que trate de ser fiel porque Dios es fiel. Trate de ser fiel. Yo me imagino, ¿verdad?, hasta este punto al pueblo de israelitas, ¿verdad?, preocupados, pero obedeciendo. Preocupados por lo que estaban escuchando, ¿verdad?, de parte del siervo Moisés, pero aún así se atrevieron a salir. No era fácil la decisión que iban a tomar, hermanos. Es triste, hermano, cuando nos llega el problema, la enfermedad, la indiferencia o la preocupación y dejamos de obedecer. Es triste que dejamos de hacer lo que tenemos que hacer en la iglesia. Es triste que dejamos de congregarnos por la indiferencia. Es triste cuando descuidamos nuestra comunión con Dios en la prueba. Hermano, aun cuando se encuentre en ese callejón sin salida, obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Dios es fiel, hermanos. Pero es triste, hermano, que cuando nos encontramos en ese callejón sin salida, en ese problema, en esa mala economía, empezamos a ser indiferentes. Empezamos a fallarle a Dios. Empezamos a dejar cargos en la iglesia. Obedezca a Dios. ¿Cómo estás, hermano, tú en el camino de la obediencia? Dios estaba permitiendo, hermanos. Vimos que la primera manera, ¿verdad?, en la que Dios estaba probándolos era en el camino de la obediencia. La segunda manera, hermanos, de la cual Dios cómo los estaba probando era permitiendo circunstancias difíciles en la vida de ellos. Vaya conmigo ahí al versículo 5 y sígame con su vista ahí donde tuvimos la lectura del capítulo 14. Versículo 5, dice así la palabra de Dios: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció, ¿quién, hermanos? Jehová, el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano, ¿qué, hermanos? Poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados, hermanos, junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Zephón. Hermanos, estas circunstancias difíciles Dios estaba permitiendo para el pueblo de Israel. Dios en este momento, hermanos, está atento y está viendo la obediencia del pueblo. Los estaba viendo, los está observando. Igual, hermano, como Dios lo está observando a usted y me está observando a mí, cuando nos encontramos en problemas, cuando nos encontramos en la enfermedad, en la aflicción, en las circunstancias. Mire que no se preocupe por lo que va a decir de lado, hermanos, preocúpese por lo que va a decir Dios. ¿Sí? Dios
estaba permitiendo estas circunstancias. Te pregunto, hermano, ¿qué si Dios estuviera permitiendo estas circunstancias en tu vida con un propósito? ¿Cómo estás obedeciendo? ¿Cómo estás actuando en ese callejón sin salida, hermano? Salmo 46:1, hermanos, todos conocemos ese versículo. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué bonito, hermanos, y qué fácil es decirlo, pero cuando te toca vivirlo, hermano, cuando te toca estar en la circunstancia difícil y decirlo, no lo decimos igual. ¿Sí está conmigo, hermano? Es necesario, hermanos, saber que en el callejón sin salida es en ocasiones el lugar en el que Dios nos conduce, es el lugar en el que Dios nos prueba. Y tenemos que estar firmes, hermanos, porque el callejón sin salida es el lugar en el que le fallamos al Señor. Ese callejón sin salida, ese problema, esa aflicción que usted tiene, a veces es el lugar en el que en ocasiones le fallamos al Señor. Vaya conmigo ya al versículo 10, de donde tuvimos la lectura, y sígame con su vista. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. La primera manera, hermanos, que vemos aquí en la que el pueblo de Israel falló y que nosotros podemos fallar es por nuestra incredulidad. El pueblo de Israel estaba dudando. El pueblo de Israel había perdido confianza en Dios, por eso tuvieron miedo. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo miedo al ver a Faraón con su ejército, cayendo en incredulidad, teniendo miedo. Podemos ver la historia, hermanos, ¿verdad? Que los líderes como Moisés, Josué, entre otros, eran quienes siempre estaban animando al pueblo, porque constantemente el pueblo se desmotivaba, desconfiaba, caía en incredulidad. ¿Y qué pasaba, hermanos? Volvían a sus dioses ajenos. Y vemos este proceso, ¿verdad?, alrededor de la historia muchas veces. Lo que te quiero decir, hermano, es que no tengas miedo, no dudes de Dios. Y aunque esto, hermano, se escuche fácil, déjame decirte que si tú no tienes miedo y no dudas de Dios, tiene que haber evidencias en tu vida, en tu servicio a Dios, en tu comunión con Dios, en lo que haces para Él a pesar de las circunstancias. Es triste, hermano, ¿verdad?, que aquí en el ministerio de repente algo no se haga como uno quiere y ya no más por eso no sirvas. Seas indiferente. Hermanos, Dios es digno de nuestra vida. Dios era digno en ese momento de la confianza de Israel, pero el pueblo de Israel estaba cayendo en miedo, en incredulidad. Tuvieron miedo, hermanos. No confíes, hermano, en ti mismo. Confía en Dios. El mundo, hermanos, allá afuera te dice: confía en ti mismo, tú puedes. Pero la palabra de Dios dice, hermanos: no confíes en tu propia prudencia, fíate de Jehová, fíate en Él. Y qué fácil, hermanos, se escucha confiar en Jehová, pero lo que implica no es fácil. Confiar en Dios, hermanos, implica que no se haga su voluntad, que se haga la mía, que aunque yo quiera algo, ¿sí?, me someto a Dios. Eso es confianza completamente, una confianza plena, hermanos, que Dios quiere de nosotros. Dice ahí, ¿verdad?, en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, un comentario de una persona dice: cuando más tomamos decisiones equivocadas en nuestra vida es cuando confiamos en nosotros mismos.
Por eso hermano, es que ahora vemos iglesias, hermano, con gente que dejó de trabajar. ¿Por qué? Porque confió que lo que él estaba haciendo era lo correcto. ¿Sí? Es triste, hermano, ver, ¿verdad? Cuando tú le das un consejo a un joven y ese joven se enoja, un ejemplo, ¿verdad? Y hasta sus padres también. Toma una mala decisión el joven y ahora sí quieren el consejo. ¿Ya para qué, hermano? Ya tomó la mala decisión el joven. ¿Sí está conmigo, hermano? Lo que le quiero transmitir, hermano, es que no confiemos en nosotros mismos, confiemos en Él. ¿Reconocerás que has confiado en ti mismo? ¿Reconocerás que debemos depender enteramente de Dios, hermano? No confíes en tu propia prudencia, confía en Dios, hermano. Vemos, ¿verdad?, que el callejón sin salida, hermanos, es el lugar en el que en ocasiones le fallamos al Señor. ¿Por qué? Por nuestra incredulidad. Pero también, hermanos, es el lugar en el que en ocasiones le fallamos por nuestras quejas. Vaya conmigo ahí al versículo 11. Por favor, sígame con su vista, de donde tuvimos la lectura, versículo 11 y 12, lo voy a leer, hermano. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermanos, su temor y su clamor tenían sentido, pero sus palabras a Moisés mostraban poca fe y una pérdida de confianza en Dios. Pensaron, hermanos, hubo un momento en el que el pueblo de Israel pensó que Moisés los había llevado ahí adrede, de mala manera. Empezaron a dudar de Moisés. ¿Por qué no estáis aquí, Moisés? Para que muramos en el desierto. Los hubieras dejado ya en Egipto, estábamos mejor sirviéndole a Faraón. Dijeron, hermano, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios. Después, hermano, de que el Faraón los deja ir, y esta es la primera circunstancia que ellos pasaban, hermano, después de haber sido libres, ellos ya se estaban arrepintiendo. Ya se estaban arrepintiendo. Y dijeron, prácticamente nos hubieras dejado como estábamos. Hermanos, sería triste que nosotros, estando en ese callejón sin salida, volteemos ver atrás a nuestra vida pasada y nos arrepintamos del lugar en el que estamos. Hermanos, nuestra vida pasada jamás se va a comparar a nuestra vida actual en Cristo Jesús. Jamás se va a comparar. Mire, verdad que nos vamos a encontrar en el momento difícil. Unos se encontraron, otros estamos tal vez en la situación y otros vamos a estar en esa situación difícil. Pero es triste que estando en la situación volteemos a ver atrás pensando, ¿para qué me hacía cristiano? Yo no sabía que la vida en Cristo era así. Hermanos, Cristo sufrió más por nosotros. Cristo se entregó totalmente, hermano. ¿Por qué usted y yo no nos debemos entregar completos? ¿Por qué, hermanos, dudamos, verdad, de tal vez cansarnos 1, 2, 3 horas en el sol? Cristo es digno de nuestra vida. Ellos estaban, hermano, volteando a ver atrás. Hermano, no te quejes, hermano. Aguanta, siga adelante. No caigas en incredulidad. No desees tu vida pasada. Sigue obedeciendo. ¿Y por qué, hermanos? Porque es necesario obedecer aún en el callejón sin salida. Vemos que es el lugar en el que Dios nos conduce. Es el lugar en el que Dios nos prueba. En ocasiones es el lugar también en el que le fallamos al Señor. Pero, hermano,
Usted debe seguir obedeciendo, seguir confiando en Dios, someterse a Él, porque al final debe de saber que ese callejón sin salida es el lugar donde Dios actúa en nuestro favor. Vaya conmigo ahí al versículo 13, por favor, hermanos, donde tuvimos la lectura en el capítulo 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad, ¿qué, hermanos? Firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Déjeme decirle, hermano, que ese callejón sin salida en el cual Dios actúa en nuestro favor es en el momento adecuado. En el momento adecuado. Hermano, usted debe saber que en el problema, en la circunstancia o en la aflicción que estemos pasando, Dios actuará en el momento adecuado. Moisés, hermanos, no sabía la manera en la que Dios iba a obrar, pero de algo sí estaba seguro, que Él iba a hacer algo. En tiempo de crisis, hermano, la desesperación te va a derribar, impidiendo que te pongas de pie. El miedo te dirá que te retires, la impaciencia te dirá que hagas algo, la presunción te dirá que saltes al mar rojo antes de que sea abierto. Pero, hermano, como dijo Moisés al pueblo, hoy Dios nos dice a nosotros: estad firmes, estad firmes. Hermanos, estad firmes implica: sigue trabajando, sigue confiando en Dios, sigue involucrándote más en la obra, sigue dando más para misiones, sigue compartiendo el evangelio, sigue firme. Se escucha sencillo, hermano, estad firmes, pero qué difícil es vivirlo. Es difícil vivirlo. Dios actuará, hermanos, en el momento adecuado. Y usted también debe saber, hermano, que así como el callejón sin salida es un lugar en el que Dios actúa a nuestro favor en el momento adecuado, usted también tiene que saber que Dios siempre está en control. Pero qué difícil, hermanos, es decir que Dios está en control cuando estamos enfermos de algo. Qué difícil es decir Dios está en control cuando se hace lo que a mí no me gusta en el ministerio. Ahí no decimos Dios está en control, porque caemos en incredulidad, hermanos, en desconfianza. No hay más tranquilidad, hermanos, en saber que Dios está en control y que así como Dios peleó la batalla, ¿verdad?, de los israelitas, así Dios va a pelear nuestra batalla. Vaya conmigo ahí al versículo 14, por favor. Versículo 14, capítulo 14, dice: Jehová peleará, ¿por quién, hermanos? Por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Moisés, hermano, dice con seguridad que Dios iba a ser quien iba a pelear y que ellos se iban a encontrar en total tranquilidad, dando a entender al pueblo, hermanos, que Dios les daría la victoria. Hermano, hoy te digo, Dios todavía está en control. Dios peleará tu batalla, Dios te dará la victoria, pero recuerda, muchas las veces va a implicar confianza, obediencia y saber que Dios todavía está en control. Recuerda, hermano, que Él nos conduce a nuestra situación con un propósito, nos prueba con obediencia, y aunque a veces podamos fallar, Él siempre actúa a nuestro favor. Hermano, evitemos, hermano, que cuando nos encontremos en ese callejón sin salida, podamos fallarle a Dios, podamos dejar de obedecerle, podamos dejar de hacer las cosas que hacíamos para Él, podamos dejar de compartir el evangelio, podamos dejar la manera en la que nos involucramos en la iglesia, podamos dejar nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos. Qué triste, hermano, que cuando llega la circunstancia difícil a un creyente y al no saber esto, se aleja de Dios, se va de la iglesia, es indiferente a los hermanos.
Porque qué fácil es decir confiar en Dios, pero qué difícil lo que implica. Al final, hermanos, déjeme decirle que cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al mar, estaban preocupados ya, estaban clamando a Dios. Al final, Dios dio la salida. Dios abrió el mar y ellos pudieron atravesarlo sin ningún problema, pero tuvieron que esperar. Hermano, sea la situación en la que te encuentres, sea de crisis económica, un problema familiar o de matrimonio, tal vez sea la enfermedad, déjame decirte que Dios tiene una salida. Y Dios te quiere bendecir. Pero hermanos, tenemos que estar conscientes que como el pueblo y nosotros como creyentes e hijos de Dios, debemos estar firmes. Porque Dios en ocasiones nos conduce a ese lugar en el que Dios nos prueba, ese lugar en el que le fallamos al Señor, pero Él actúa en nuestro favor. ¿Le gustaría a usted que Dios cumpla el propósito en su vida? Siga firme, obedezca a Dios. La historia del pueblo de Israel, hermano, nos recuerda que aunque nosotros a veces dudemos, desconfiamos de Dios, Él nos recuerda hoy, estad firmes, sigue adelante en la obra. Pero hermanos, será decisión de cada quien el seguir confiando, el seguir creyendo, pero sobre todo, hermano, el seguir obedeciéndole aún en las circunstancias que se encuentre. Yo espero, hermanos, ¿verdad?, que Dios cumpla el propósito que tiene para cada uno de los que estamos aquí en tiempo. Pero también usted tiene que poner de su parte. Dice Jeremías, ¿verdad?, 29:11, que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. ¿Usted quiere que Dios cumpla esos planes de bien para su vida? Confíe en Él, obedezca y Dios le va a bendecir. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y nos recuerdas que, Señor, nuestra raza es caída, solemos caer en incredulidad, solemos quejarnos de lo que tú a veces nos pides. Pero, Señor, te quiero pedir que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a confiar en ti, Señor. Y es que, Señor, es fácil decir que confiamos en ti, pero qué difícil lo que implica. Yo te pido, Señor, por cada una de las vidas de mis hermanos, te pido que nos fortalezcas, que nos permitas tomar en esta tarde una decisión para tu honra y tu gloria. Señor, haznos estar firmes en tu obra, en nuestra comunión contigo. Sabemos que tú tienes planes de bien para nosotros, pero te pedimos que nos permites ser constantes también en lo que nosotros debemos hacer. Te agradezco por tu palabra, te agradezco por esta historia, por lo que nos enseñas cada día. Yo te pido, ¿verdad?, por la Iglesia Bautista Canaán, Señor. Te lo encomiendo. Te pido y te agradezco esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.